de los músculos de la pierna, ¿no? Entonces, en el sentido de mandarles el link al Meet, iniciamos nosotros con la clase del día de hoy. Dentro de lo que se refiere a los músculos de la pierna, debemos de detallar lo siguiente, que a nivel de esta región, la membrana interósea realiza la división por compartimientos, es decir, que a nivel de la región de la pierna vamos a tener un tabique intermuscular anterior, un tabique intermuscular posterior, por lo cual se va a tener la presencia de 3 compartimientos, cada uno detallado con el nombre de compartimiento crural anterior, compartimiento crural lateral y compartimiento. Cada los detalles a nivel de estos espacios están conformados por la presencia de paquetes vasculonerviosos y grupos musculares. En este sentido, cuando nosotros detallamos el compartimiento anterior de la pierna, tenemos que indicar que está delimitado por la fascia crural de la pierna, la tibia, la membrana interósea de la pierna, el peroné, el tabique intermuscular anterior de la pierna, y que además encontramos el músculo tibial anterior, el músculo extensor largo del dedo gordo, el músculo extensor largo de los dedos y del tercer peroneo. Además de que este grupo muscular están ligados por las ramas de la arteria tibial anterior. En lo que se relaciona al músculo tibial anterior, debemos de decir que su inserción proximal es a nivel del cóndilo del lateral de la tibia, en los 2 tercios superiores de la cara lateral de la tibia y en la porción medial de la membrana interósea de la pierna, además en la fascia profunda de la pierna. La contracción de este músculo, como pueden ver en el detalle del dibujo en su cuadrante de su derecha, en su contracción produce la flexión dorsal y la supinación de la pierna. La inervación dada por el nervio peroneo profundo. En relación al músculo extensor largo del dedo gordo, el cual se inserta en el tercio medio de la cara medial del peroné y en la membrana interósea de la pierna. Es un músculo de características anatómicas de ser largo, aplanado, ubicado en la profundidad a nivel de los músculos de los extensores largos de los dedos y del tibial anterior. La contracción de este músculo produce la flexión dorsal del pie sobre la pierna y el dedo gordo sobre el dorso del pie. Su inervación dada por el nervio peroneo profundo. En relación al músculo extensor largo de los dedos, se inserta en la dirección proximal a nivel del cóndilo lateral de la tibia. Además, en la porción lateral de la membrana interósea, también a nivel de la cabeza y el borde anterior del peroné y en la fascia profunda de la pierna. Se divide en 4 tendones secundarios, los cuales llegan a terminar a nivel de la aponeurosis dorsal y en las falanges distales del segundo al quinto dedo. Podemos ver aquí la representación del enunciado de este músculo en su cuadrante derecho y que a nivel de su contracción produce la flexión dorsal y pronación del pie sobre la pierna. La inervación dada por el nervio peroneo profundo y también recibe algunos ramos del nervio peroneo común. El músculo tercer peroneo, o llamado también peroneo anterior, que se extiende desde el borde anterior del peroné, desciende hacia la porción lateral e inferior de la pierna, pasa por debajo del retináculo superior e inferior de los músculos extensores y llega a terminar a nivel de la base del quinto dedo metatarsiano. Vemos aquí y la representación del peroneo anterior o llamado músculo peroneo tercer peroneo. La contracción que produce es la flexión dorsal y la pronación del pie sobre la pierna. La inervación dada por el nervio peroneo profundo. En relación al compartimiento crural lateral,
está delimitado por la fascia crural, el tabique intermuscular anterior de la pierna, el peroné y el tabique intermuscular posterior de la pierna. En este sentido, los grupos musculares que se detallan a nivel de este compartimiento es el peroneo largo, el cual se inserta arriba en la dirección proximal, en la cabeza y en la cara lateral y en el borde anterior del peroné. Desciende superficial hacia la cara o la región lateral de la pierna. Este músculo está relacionado con los movimientos a la pronación, a la flexión plantar, además de dar una tensión a nivel de la bóveda plantar, a nivel transversal. Su vascularización proviene de la arteria tibial anterior, de la arteria peronea. La inervación dada por el peroneo superficial. Podemos ver aquí el detalle en el dibujo de su cuadrante derecho. El músculo peroneo corto, el cual se inserta en la dirección proximal en los 2/3 distales de la cara lateral y el borde anterior del peroneo, y en el tabique intermuscular ubicado a nivel de la profundidad del músculo peroneo largo. La contracción del músculo peroneo corto relacionado a la pronación y a la flexión de la planta del pie. La vascularización dada por las ramas de la arteria tibial anterior y peronea. La inervación dada por el nervio peroneo superficial. En relación al compartimiento posterior de la pierna, en este sentido, comprende los grupos musculares como ser los músculos flexores superficiales, el tríceps sural, con lo que conlleva el músculo gastrocnemio y el zóleo, el músculo plantar y el grupo profundo a nivel de la región plantar. En este último grupo, además, existe la presencia de la capa de tejido conjuntivo y contiene los músculos flexores profundos de la pierna. Detallamos entonces cada uno de ellos. En lo que conlleva el músculo tríceps sural, conformado, como les indicaba en la anterior diapositiva, por los músculos gastrocnemio y el zóleo. Este músculo, el tríceps sural, es el más importante flexor plantar del pie, que está vascularizado o su irrigación viene a través de las 2 arterias surales, destinada a cada uno de los grupos o cabezas del gastrocnemio, y su función principal en relación es flexor plantar del pie. Además, ayuda en los movimientos relacionados a la rotación medial del pie, a la flexión de la pierna y sobre todo que está inervado por el nervio tibial. En relación al músculo gastrocnemio o llamados gemelos, por la característica anatómica de este grupo muscular, se detalla que se describen una cabeza lateral y una cabeza medial. Podemos ver aquí en el dibujo de su cuadrante inferior derecho la característica de la cabeza lateral y la cabeza medial. Ambas se unen a nivel de una dirección distal para conformar un solo músculo y llegando a terminar en su inserción a través de un tendón, el tendón calcáneo o llamado también tendón de Aquiles, el cual llega a insertarse en la tuberosidad del calcáneo. El músculo sóleo, dentro de su conformación anatómica de ser un músculo ancho, se inserta en la porción posterolateral de la cabeza y en el cuello del peroné, en el labio inferior de la línea del sóleo de la tibia. Entre sus otras inserciones a través del tercio superior de la cara posterior de la tibia, pasando sobre la membrana interósea y se extiende al arco tendinoso del sóleo. El músculo plantar, que es un músculo pequeño, considerado un músculo dentro de sus características anatómicas como rudimentario,
que se inserta en la proximidad por encima del cóndilo femoral lateral. Relación con la cápsula de la rodilla. Además, a nivel de la cabeza lateral del gastrocnemio, tiene la característica, como ven en su cuadro de su derecha, tener un tendón largo, delgado, con una dirección hacia el borde medial del tendón calcáneo. La contracción de este músculo es relacionado a la flexión plantar del pie. La inervación, dado por el nervio tibial. El músculo popliteo, el cual es corto, con las características de tener un músculo triangular, tiene una dirección inferior y medial, llegando a insertarse a nivel de la línea del músculo del sóleo, en la cara posterior de la tibia, y la contracción produce flexión, rotación interna de la pierna sobre el muslo. La irrigación dada por las ramas articulares inferiores, medio y recurrentes de las tibiales posteriores. La irrigación dada por el nervio popliteo. El músculo flexor largo de los dedos, el cual se inserta a nivel del tercio medio de la cara posterior de la tibia, por debajo de la línea del músculo sóleo y llegando a ubicarse en el surco del flexor largo de los dedos para terminar a nivel de las bases de las falanges distales del segundo al quinto dedo del pie. La contracción de este músculo es relacionado a ser supinador y flexor plantar de los 4 últimos dedos. La irrigación a través de las arterias tibiales y la inervación por el nervio tibial. El músculo tibial posterior, que se inserta en la cara posterior de la tibia, en los 2 tercios superiores de la membrana interósea y en la cara medial del peroné. La inserción distal a nivel de la tuberosidad del hueso navicular y en los 3 últimos cuneiformes. Además, en la base del segundo, tercero y cuarto metatarsiano. La contracción relacionada al músculo tibial posterior, producir la flexión y supinación plantar. Además, accesoriamente, relacionado a tensionar a nivel de las bóvedas longitudinal y transversal del pie. La irrigación dada por las arterias tibiales y la inervación dada por el nervio tibial. El músculo flexor largo de los dedos, el que está marcado en su cuadrante derecho con el color verde. La inserción es a nivel de los 2 tercios inferiores de la cara posterior del peroné, también a nivel de la membrana interósea y en el tabique fibroso que lo separa de los grupos musculares a nivel del compartimiento lateral, la contracción relacionado a la flexión plantar y a la supinación, además de la flexión plantar del primer dedo o dedo alio, para también coadyuvar en relación a tensionar la bóveda longitudinal medial del pie. La irrigación a través de los vasos peroneos y la inervación a nivel del nervio tibial. Algo más que nos detalla en este capítulo, además de los grupos musculares de los 3 compartimientos, es la descripción de las regiones topográficas también de la rodilla, que se las considera. Entonces, en este sentido, detallamos la región posterior de la rodilla, la cual conocemos y se la describe como fosa popliteo. Pregunta de examen.
En relación a esta región posterior de la rodilla, tenemos que detallar que se presenta una cara anterior o la rodilla propiamente dicha, una cara posterior conformada por la fosa poplitea, la cual tiene límites y contenidos, como pueden ver en el dibujo del cuadrante de su derecha. Y en relación, vuelvo a recalcar, pregunta de examen, a los límites de la fosa poplitea, que tiene la forma de un rombo y que está delimitada en su dirección superomedial por los tendones de los músculos semimembranoso y semitendinoso, en la dirección superolateral por el tendón del bíceps femoral, en la dirección inferomedial por la cabeza medial del gastrocnemio y en su última dirección inferolateral por la cabeza lateral del gastrocnemio. Vuelvo a recalcar, la dirección superomedial, superolateral, inferomedial, inferolateral, dando la conformación de un rombo y delimitada por la presencia de estos grupos musculares y de los tendones ya citados. Pregunta de examen. En este sentido, el contenido relacionado a esta fosa poplitea y siguiendo el eje mayor del rombo se alojan de la profundidad hacia la superficie y de una descripción de medial a lateral la presencia de la arteria, la vena poplitea y el nervio tibial. Además de encontrarse las ramas colaterales de la arteria poplitea, la vena safena menor y que terminan a nivel de la vena poplitea. El nervio tibial que emite a nivel de esta fosa ramas o nervios para los músculos gastrocnemios, popliteo, sóleo y nervio cutáneo sural medial. Los músculos a nivel de la región del pie, los cuales tienen la característica de que sus vientres musculares se encuentran dentro de esta región, dentro del pie, y que se agrupan en regiones. Para la descripción de los grupos musculares, si valdría el término, a nivel de la región dorsal del pie, a nivel de la región plantar, y que en esta última se llegan a dividir incluso en 3 grupos. En ese sentido, cuando nosotros hablamos a nivel de la región dorsal del pie, encontramos los músculos extensor corto de los dedos, extensor corto del dedo gordo, además de los músculos que están en relación a su inervación a través del ramo lateral del nervio peroneo profundo y la irrigación a través de los vasos dorsales del pie. En relación al músculo extensor corto de los dedos, el cual tiene una inserción en la dirección proximal a nivel de la cara dorsal y lateral del calcáneo. Este músculo presenta 3 fascículos, los cuales llegan a terminar a través de un tendón y el cual, como grupo muscular, se relaciona con la extensión dorsal del segundo al cuarto dedo. La inervación dada por la rama lateral del nervio peroneo profundo. El músculo extensor corto del dedo gordo o del primer dedo, que se inserta en una dirección proximal a nivel de la cara dorsal y lateral del calcáneo. Su contracción relacionado a la extensión del dedo gordo o del primer dedo sobre el metatarso. En relación a la región plantar,
en la cual se dividen en un grupo medial, dado por los músculos del dedo gordo, del primer dedo, en un grupo lateral, comprendido por los músculos del quinto dedo, y en un grupo mediano, dado a través de los músculos del segundo al cuarto dedo. En ese sentido, los músculos del primer dedo o del dedo gordo, que llega a conformar el grupo mediano. En ese detalle de grupos musculares se presentan el músculo abductor del dedo gordo, el cual se inserta en una dirección proximal en la tuberosidad calcánea. Además, en la aponeurosis plantar. La contracción de este músculo es relacionado a la abducción medial y a la flexión plantar del primer dedo. También este músculo relacionado a lo que se refiere el soporte longitudinal del arco del pie. La inervación a través del ramo del nervio plantar medial. El músculo flexor corto del dedo, del primer dedo o del dedo gordo, que tiene una inserción en dirección proximal a nivel del hueso cuneiforme medial y también del intermedio, y llegando a relacionarse en lo que se refiere al ligamento plantar largo, al músculo tibial posterior, a la aponeurosis plantar, y que en su elemento o conformación anatómica se divide en una cabeza medial y en una cabeza lateral. La contracción refleja una flexión plantar del primer dedo o del dedo gordo y su inervación a través del nervio plantar medial. El músculo aductor del primer dedo o del dedo gordo, el cual presenta en su conformación anatómica una cabeza oblicua y una cabeza transversal. Su contracción relacionado a la flexión y a la aducción del pie, del primer dedo, es decir, del dedo gordo. La inervación dada por el nervio plantar lateral. En relación al grupo lateral, en el cual se describen el abductor del quinto dedo, el cual tiene una inserción a nivel proximal en el calcáneo, en la aponeurosis plantar, y que llega a terminar en la cara lateral de la falange proximal del quinto dedo. La contracción de este músculo relacionada a la flexión plantar y a la abducción del quinto dedo y la inervación dada por el nervio plantar lateral. El músculo oponente del quinto dedo, el cual se encuentra en relación en la profundidad del músculo flexor corto del quinto dedo y su contracción relacionada a la flexión del quinto dedo y la inervación dada por el nervio plantar lateral. El músculo flexor corto del quinto dedo, que se inserta en la base del quinto dedo metatarsiano, en el ligamento plantar largo, y su contracción está relacionada a la flexión y la abducción del quinto dedo. La inervación, de la misma manera, dado por el nervio plantar lateral. Pregunta de examen. El grupo mediano, conformado por los músculos del segundo al cuarto dedo. En ese sentido, el músculo flexor corto de los dedos, que tiene una inserción proximal a nivel de la tuberosidad calcánea en la aponeurosis plantar, y que distalmente su cuerpo muscular se llega a dividir en 4 tendones, llegando a insertarse cada uno en la falange media del segundo al quinto dedo del pie. Su contracción relacionado a la flexión de las 2 primeras falanges del segundo al quinto dedo
y la inervación relacionado a la rama del nervio plantar medial. Cuadrado plantar o llamado flexor accesorio o cuadrado de Silvio. Este músculo presenta dos fascículos, el medial y el lateral, y que los dos fascículos se unen para formar el cuerpo muscular, y que termina sobre el borde lateral del tendón del flexor largo de los dedos. La contracción de este músculo se relaciona a la flexión de los 4 dedos sobre la planta del pie. Tanto en su descripción de los dos fascículos, el medial y el lateral, están inervados por el ramo de los nervios plantares medial y lateral respectivamente. Los músculos lubricales son 4, los cuales se insertan a nivel proximal en los tendones del flexor largo de los dedos. La relación de su contracción flexionan la falange proximal y extienden la falange media y distal. Los dos primeros lubricales están inervados por la rama del nervio plantar medial y los dos últimos lubricales a través del nervio plantar lateral. Los músculos interóseos dorsales, que dentro de su descripción anatómica presentan dos cabezas y se insertan a nivel proximal en el metatarso. Terminan a nivel de las falanges proximales del segundo al cuarto dedo y también en una relación con el ligamento plantar. Y el tercer y cuarto dedo reciben un interóseo dorsal y un interóseo plantar respectivamente. La relación de su contracción a nivel de este grupo muscular es la flexión, la abducción a nivel de la región metatarsofalángica. La inervación dada por el nervio plantar. Y como último componente en relación a los grupos musculares interóseos plantares, que se insertan del tercero al quinto metatarsiano y que terminan a nivel de la cara medial de la base de las falanges proximales, del tercero al quinto dedo. La relación de su contracción en lo que se refiere a la flexión y a la abducción de las articulaciones metatarsofalancas a nivel del tercero al quinto dedo. La inervación dada por el nervio plantar lateral. En lo que se refiere ya al hacer el apoyo en el análisis clínico, detallamos aún la descripción de las regiones topográficas del pie, a nivel del dorso del pie, la presencia de la convexidad superior que se ensancha a través de una dirección anterior y posterior. En otras simples palabras, detallamos relieves óseos evidentes a nivel de la región dorsal del pie, es decir, el dorso del pie. ¿Qué es lo que vemos o relacionamos estos relieves óseos? ¿Con qué elementos anatómicos? Se relacionan con la tuberosidad del hueso navicular, con la base del primer metatarsiano, con la tuberosidad del quinto metatarsiano. Además, relacionándose con los relieves musculares que corresponden a los tendones del músculo tibial anterior, el extensor largo de los dedos, del primer dedo, y los 4 tendones del extensor largo de los dedos. También existe el detalle de los surcos retromaleolares, que a nivel de la región del tobillo encontramos los surcos retromaleolares medial y lateral, que están ubicados por detrás del maleolo tibial y peroneo respectivamente.
A nivel del surco retromalleolar medial, en una descripción de medial a lateral, se presentan las siguientes estructuras, como ser tendón del músculo tibial posterior, flexor largo de los dedos, el paquete vascular tibial posterior, el nervio tibial y el tendón del músculo flexor largo del primer dedo o del dedo gordo. Túnel del tarso, que es un conducto osteofibroso que contiene los tendones de los músculos profundos de la región posterior de la pierna, y también el pedúnculo vasculonervioso tibial posterior. Además, que se describen las estructuras de medial a lateral, como ser los tendones del músculo tibial posterior, del músculo flexor largo de los dedos, el pedúnculo vascular tibial posterior, el nervio tibial y el tendón del flexor largo del primer dedo o llamado dedo gordo. A nivel de la región de la planta del pie, la cual tiene una característica de tener una concavidad inferior, detallando la presencia de una cubierta de piel muy gruesa y la presencia de la almohadilla adiposa a nivel de tejidos subcutáneo. Además de una laminilla tendinosa gruesa, que es la aponeurosis plantar, existente en lo que se refiere a la tuberosidad del calcáneo y los ligamentos plantares de las articulaciones metatarsofalángicas, y que tiene la relación de dar un punto de sostén en el contacto del suelo, para tener el detalle clínico de la distribución del peso corporal a nivel de esta región. Los arcos plantares, el cual tiene la característica de ser una estructura con una cierta elasticidad, comprendida por elementos anatómicos como ser, a grueso modo, huesos, ligamentos y músculos, con el detalle clínico de poder adaptarse a superficies desiguales, además de ser un contrapeso para absorber golpes y transformarse en una palanca que transmite el peso del cuerpo. Normalmente caracterizado por ser una bóveda cóncava hacia una dirección inferior y describiendo dos arcos, un arco longitudinal y un arco transverso. A nivel de esta bóveda existen 3 puntos de apoyo, pregunta de examen, que corresponden a la cabeza del primer metatarsiano, a la cabeza del quinto metatarsiano y a la tuberosidad calcánea. Esta bóveda tiene 3 puntos de apoyo: la cabeza del primer metatarsiano, la cabeza del quinto metatarsiano y la tuberosidad calcánea, que junto a todo el componente de la parte blanda llegan a formar la impresión plantar. Y en relación al arco longitudinal, que está compuesto por la porción medial y una porción lateral. Tenemos aquí el detalle de este arco con las características de ser longitudinal y transverso, con los 3 puntos de apoyo, que es a nivel de la tuberosidad calcánea, a nivel de la cabeza del primer metatarsiano y del quinto metatarsiano. Puntos de sostén para el hecho de la bipedestación y relacionado con la impresión plantar. En lo que corresponde a la descripción de la bipedestación, es lo que nosotros llegamos a describir clínicamente
que el peso corporal se transmite a través de la pierna hacia el astrágalo, además de tener en un detalle de fuerzas de apoyo en la región posterior, en el calcáneo, en la dirección lateral, en el cuboides, en el arco longitudinal lateral, en las cabezas metatarsianos del cuarto al quinto, y en una dirección medial a través del navicular y el arco longitudinal medial del primer metatarsiano. En lo que conlleva al análisis de la marcha, que es la manera de locomoción en la que uno de los pies se apoya en el suelo. Además, que este proceso de locomoción, que es un proceso o sucesión de pasos, llegan a formar tiempos, fases, en lo cual se describe fase de apoyo y una fase de suspensión. Y que durante la marcha existe una distribución del peso corporal que se transmite hacia estas fases de apoyo y fases de suspensión. En detalle, a nivel del arco longitudinal medial y la cabeza del primer metatarsiano. Relacionando también con la región de la cabeza del astrágalo. Vemos aquí una descripción en lo que se relaciona estas fases de apoyo y las fases de suspensión para el detalle de la sucesión de pasos para lograr una locomoción. También se considera en el libro de consulta que tienen ustedes en la cátedra el detalle de la pierna de tenista, el cual existe un desgarro parcial de la cabeza medial del gastrocnemio producido por una sobrecarga de movimientos, de extensión de la rodilla y flexión dorsal del tobillo. Relacionado al movimiento que realiza en el ejemplo con el jugador cuando quiere alcanzar una pelota. La lesión se produce en la región más débil del complejo muscular a nivel de la fascia del sóleo. Y como en todo el detalle de la clínica, existirá dolor violento, repentino, en la región comprometida, es decir, sobre la pantorrilla, calor local, inflamación, y que el hecho de poner como apoyo a nivel de esa región sobre el suelo, es decir, produce dolor. Y que el paciente, a causa de ese dolor, adopta una posición antálgica, adopta una posición para evitar el dolor. Y se describe una rodilla flexionada y el tobillo en flexión plantar, evitando de este modo el apoyo a nivel de la región posterior del pie, es decir, del retropié que indica el libro, ¿no? Vemos aquí la descripción de este desgarro relacionado a la pierna de tenista, con lo cual existe una posición antálgica, es una rodilla semiflexionada para evitar el dolor. En estos casos, cuando existen desgarros musculares, el tratamiento viene a ser de acuerdo al análisis clínico, ya sea por AINES vía oral, AINES de aplicación tópica, y si el dolor es muy intenso, incluso tendría que estar asociado con inyecciones intramusculares de AINES. Entre ellos, los medicamentos que usualmente utilizan el diclofenaco en gel para la aplicación tópica,
ibuprofeno, ya sea de 800 miligramos o ketorolaco de 30 miligramos para la aplicación vía oral, o la asociación de diclofenaco más complejo B vía oral. Y si es muy intenso, vuelvo a recalcar, el compromiso de la clínica asociado también a diclofenaco más complejo B intramuscular. O en tal caso, ketorolaco intramuscular, para que este cuadro álgico pueda ya ser resuelto. En lo que conlleva ya al último análisis clínico, la ruptura del tendón calcáneo, que tiene la característica relacionada a pacientes mayores de 40 años y que se produce de una manera espontánea y que en la mayoría de los pacientes donde se ocurre esta ruptura del tendón, nos refieren que sintieron como una piedra a nivel del talón. Es como si fuera que le hubieran lanzado un elemento contundente, una piedra en el talón. La relación del compromiso anatómico por la ruptura del tendón calcáneo es la incapacidad funcional y dolor, además de que se evidencia una depresión a nivel de esta región. La característica, el paciente no puede pararse sobre la punta del pie. Característico, cuando nosotros indicamos un compromiso de la ruptura del tendón del calcáneo, ya sea en el lado derecho o izquierdo, nuestro paciente no puede realizar ese detalle de pararse sobre las puntas del pie. Y que además, en la mayoría de los casos, con esta ruptura del tendón calcáneo, existe compromiso a nivel de la unión musculotendinosa y que tiene que ser corregido, tratado con una intervención quirúrgica. Y que si el compromiso es muy grande, existe a nivel de la región todo el compromiso del detalle, dolor local, incluso equimosis, es decir, presencia de alteraciones de la pigmentación de la región, es decir, de la piel, por ruptura o captura de sangre, equimosis, que es una herida. Y además de que si no se trata a estos pacientes con ruptura del tendón calcáneo, se puede producir un proceso degenerativo. Es decir, puede progresar a lo que llamamos tendinitis crónica latente, inseparable. Bueno, en ese sentido, doctores, doctoras, agradecer por el hecho del compromiso que tienen a nivel de su formación de pregrado, los estudiantes que